Que Dios la bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana. Hoy vamos a estudiar un tema que es parte de una serie que se llama Temas Cortos. Este tema de hoy se llama o tiene como título La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 1, inicia con estas mismas palabras y leemos ahí mismo Apocalipsis 1:1. Dice, la revelación de Jesucristo. Así inicia el libro de Apocalipsis. Ahora, solamente el título es lo que estudiamos hoy porque este título lamentablemente se ha enseñado mal lo que quiere decir. Usted puede escuchar en muchos lugares que muchas personas aplican este título y dicen lo que Apocalipsis nos está diciendo o nos está revelando es a Jesucristo. O sea que el título la revelación de Jesucristo, es porque Apocalipsis nos revela a Jesucristo. Eso es lo que dice la mayoría de personas, líderes, incluso libros con ese título y explicando que Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, nos revela a Jesucristo. Sin embargo, vamos a analizar, entender, estudiar si es así como se dice comúnmente, normalmente, o si es diferente. Ahora bien, cuando usted lee el título La revelación de Jesucristo, usted debería de entender qué es lo que quiere decir el título para poder esperar qué es lo que nos está diciendo el libro de Apocalipsis o Jesucristo a través del libro de Apocalipsis. ¿Es la revelación de Jesucristo o es lo que Jesucristo nos revela? Porque también podemos entender cuando dice la revelación de Jesucristo, o sea, la revelación que nos da Jesucristo, lo que nos está revelando Jesucristo. Entonces son dos partes. Hoy estamos estudiando esto, vamos a ver que realmente Apocalipsis es revelado por Jesucristo. O sea que cuando dice la revelación de Jesucristo, es que Jesucristo nos está revelando estas cosas. Cristo revela a través de la historia humana por medio del Apocalipsis. O sea, nos revela la historia del ser humano, la historia cronológica, poniendo énfasis principal a los eventos finales por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo es el que nos revela estas cosas. Para poder entender esto, solamente hay que leer detalladamente lo que dice el primer capítulo, los primeros versículos. Y dice así, leo de nuevo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Dios le dio a quién? A Jesucristo. O sea, hay una revelación que es de Jesús y que Dios se la da a Jesús. Si fuera que el libro de Apocalipsis nos revela a Jesucristo, entonces lo tendría que decir de otra manera. Pero dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio a quién. Pues lógicamente a Jesucristo. Entonces dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesucristo para manifestar a sus siervos. O sea, hay un énfasis en esto, un por qué y un para qué. ¿Para qué Dios le da esta revelación a Jesucristo? Y dice, para manifestar a sus siervos, o sea, a usted y a mí, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de acontecer pronto. O sea, los eventos futuros, los eventos finales. Entonces, Jesucristo nos revela a través del Apocalipsis los eventos finales. Dicho en palabras de Apocalipsis, las cosas que deben de acontecer pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan. Entonces vemos que cuando dice Apocalipsis la revelación de Jesucristo, no es que Apocalipsis revela a Jesucristo, sino que Jesucristo nos revela a través del Apocalipsis las cosas que han de acontecer pronto. Ahora, es un hecho que todo libro de la Biblia nos va a hablar de Jesucristo, porque Jesucristo es el centro de toda profecía, es el centro del mensaje de salvación, es el centro de la vida eterna.
Pero a pesar de esto, no podemos cambiarle el sentido de las palabras que están diciendo, porque las palabras, la revelación de Jesucristo, lo que nos dice según el contexto del texto es que Jesucristo, a través de esta profecía de Apocalipsis, que son 22 capítulos, nos revela las cosas que han de acontecer pronto. Versículo 2 dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que él vio, hablando de Juan. Versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. O sea, hay una bienaventuranza para los que leen, o sea, los que enseñan, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan, o sea, los que obedecen. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. O sea, los que enseñan, los que estudian y los que obedecen las palabras de esta profecía tienen una bendición. La bendición de poder conocer, la bendición de poder entender, la bendición de estar preparados para los tiempos finales. Apocalipsis nos habla de una serie de eventos que a usted y a mí nos competen, que a usted y a mí nos necesitamos entender y saber. Apocalipsis no era para la gente antigua, de hace años, muchos años y hace pocos años aún, porque ellos no entendieron esto. Pero Apocalipsis es para el pueblo de Dios hoy en día. Y si nosotros no estudiamos Apocalipsis, hermano y hermana, esta bendición lamentablemente la vamos a perder porque no vamos a comprender y no vamos a ser bienaventurados con esto. Entonces, ¿qué es la revelación de Jesucristo? La revelación de Jesucristo es lo que Jesucristo nos revela a través de la historia de la humanidad en el libro de Apocalipsis. O sea, las cosas que han de acontecer pronto. Cristo nos revela la historia profética, la historia futura de la humanidad. Nos habla de las trompetas, nos habla de los sellos, nos habla de un juicio en el cielo, nos habla de un mensaje que debemos de prepararnos, nos habla de la marca de la bestia, del nuevo orden mundial, de las 7 plagas postreras, de la segunda venida de Jesucristo, del milenio antes de la segunda, hoy en desorden acá. Pero nos habla de estas cosas, nos habla de un mensaje importante que debemos de entender. Nos habla de la necesidad de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como dice Apocalipsis 12, 17 y 14, 12 también. Entonces Apocalipsis es un libro que nos prepara. Quiero leer para tener y poner fin a este pequeño sermón una cita que está en Mensajes Selectos 129 de 1905. Vea lo que nos dice. Tiene como título El depositario de la revelación divina. El depositario, o sea que hay un depositario de la revelación. Y dice, toda la Biblia es una revelación, pues toda revelación para los hombres viene a través de Jesucristo. Y toda se centra en Él. Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien pertenecemos por creación y por redención. Cristo vino a Juan, desterrado en la isla de Patmos, para darle la verdad para estos días. O sea, Jesús le revela a Juan la verdad para estos días. Como dice acá, o acabamos de leer, las cosas que han de acontecer pronto. Sigo leyendo. Para mostrarle lo que debe de suceder pronto. Cristo es el gran depositario de la revelación divina. O sea, lo que muestra Apocalipsis, la revelación de Jesucristo es lo que ha de acontecer pronto. Dice, por medio de él tenemos un conocimiento de lo que debemos de esperar en las escenas finales de la historia de esta tierra. Dios le dio esta revelación a Jesucristo. O sea, Apocalipsis no nos revela a Jesucristo. Jesucristo fue revelado mucho más antes, por medio del Antiguo Testamento. Y cuando vino en carne, nos habla de ello en los evangelios. Acá, Jesucristo nos está revelando la historia. Leo de nuevo, sigo leyendo.
Por medio de él tenemos un conocimiento de lo que debemos de esperar en las escenas finales de la historia de esta tierra. Dios le dio esta revelación a Cristo. Cristo la comunicó a Juan. Muchos han albergado la idea de que el libro de Apocalipsis es un libro sellado y no quieren dedicar tiempo a estudiar sus misterios. Dicen que deben de mantener contemplando las glorias de la salvación y que los misterios revelados a Juan en la isla de Patmos son dignos de consideración menor que aquellas, pero Dios no considera así este libro, porque este libro nos revela misterios. El libro de Apocalipsis revela. ¿Qué revela? Vamos a escuchar la respuesta. El libro de Apocalipsis revela al mundo lo que ha sido, lo que es y lo que ha de venir. Es para nuestra instrucción. ¿Qué nos revela el libro de Apocalipsis? ¿A Jesucristo? No. Nos revela lo que es, lo que ha sido y lo que ha de venir. Entonces, mi hermano y mi hermano, muchas personas quieren cambiar la idea, el significado a lo que es la revelación de Jesucristo, diciendo que el libro de Apocalipsis nos revela a Jesucristo para perder el sentido de lo que nos está revelando Jesucristo a través de este libro. Como dijimos, Jesucristo es el centro de toda la historia, el centro de la salvación, el centro de todo, lo más importante, pero en el sentido que está escrito aquí, está diciendo que Jesucristo nos revela las cosas que han de acontecer pronto, las cosas que han de ser, el futuro del mundo en los tiempos finales por medio de esta revelación. Por eso dice, el libro de Apocalipsis revela al mundo lo que ha sido, lo que es y lo que ha de venir. Es para nuestra instrucción. Para quienes han alcanzado los fines de los siglos, debe de estudiarse con temor reverente. Tenemos el privilegio de conocer lo que es para nuestra instrucción. ¿Cómo tenemos el privilegio de conocerlo? Porque está revelado aquí por medio de Apocalipsis, porque nos habla de los acontecimientos finales y muchas cosas que van a suceder. El mismo Señor reveló. Vea lo que dice acá en la cita. ¿De quién es el mismo Señor? El mismo Señor es Jesucristo. Dice, el mismo Señor reveló a su siervo Juan los misterios del libro de Apocalipsis. Su propósito es que sean manifestados para el estudio de nosotros. ¿Qué es manifestado? Para nuestro estudio, los misterios del libro de Apocalipsis. En este libro se describen las escenas que están ahora en el pasado y algunas de interés eterno que están sucediendo alrededor de nosotros. Otras de sus profecías no se cumplirán plenamente, sino en el fin del tiempo, cuando tenga lugar el último gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. Conclusión, hermano y hermana. El libro de Apocalipsis, que inicia con las palabras la revelación de Jesucristo, no nos dice la revelación de Jesucristo porque Apocalipsis nos revela a Jesucristo. Nos dice la revelación de Jesucristo porque Jesucristo nos revela por medio de este libro los acontecimientos finales, las cosas que han de suceder pronto para que usted y yo estemos preparados para estos eventos. Es necesario, importante, estudiar el libro de Apocalipsis. Estudiando el libro de Apocalipsis no vamos a ser tomados desprevenidos cuando vengan los acontecimientos finales, cuando venga el juicio de los muertos, el juicio de los vivos, la ley dominical, el periodo en que no se puede comprar ni vender y otras cosas de este tipo. Entonces, mi hermano, Dios a través de Apocalipsis, Jesucristo a través de Apocalipsis nos enseña, nos revela, nos habla de los acontecimientos finales. Que Dios le bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana. Oro por usted para que Dios le pueda bendecir, Dios lo pueda ayudar y Dios pueda utilizarlo para predicar un mensaje en el tiempo del fin. Por favor, comparta también este video. Bendiciones.